cantidad de medicamentos le pueden pasar al paciente, al niño, y producir algunos efectos que son indeseables. No se debe utilizar supresores inmunológicos. Hay medicamentos que se utilizan para trasplantes renales u otros fármacos que hay que tener cuidado para que no tome la persona que está dando a lactar. Alcaloides de ergotamina son fármacos que se utilizan mucho para la migraña, entonces hay que pedir que no utilice la paciente eso. Medicamentos derivados del oro o del yodo, carbonato de litio. El litio produce hipotiroidismo en el lactante. Por nada del mundo debe la mujer consumir eso porque va a crear un político en potencia. Y eso es peligroso. Algunos radiofármacos, drogas sociales, algunos antibióticos. Esta es una foto que me ha parecido interesante. Miren, toditos son focomélicos. Y fue la reacción de la talidomida que hoy por hoy sigue todavía pagando el precio del daño que puede ocasionar. Vemos ahora la segunda parte, que son reacciones adversas. Las reacciones adversas, uno puede decir la continuación del efecto farmacológico por mucho más tiempo y más intensidad. Pero hay reacciones adversas que son inesperadas, hay reacciones adversas que sí las esperamos, hay algunas otras que son absolutamente idiosincráticas, que aparecen en 1 en 1 millón, en 1 en 10.000, y uno tiene que explicar a la familia la reacción adversa que ha aparecido sin que esté registrada. Existe hoy lo que se llama la farmacovigilancia, y cuando un médico prescribe un medicamento y encuentra una reacción adversa inesperada, debe documentar y debe ir a sedes. Hay una oficina de farmacovigilancia y decir: este medicamento ha producido esto y esto en los pacientes, y eso llega hasta la OMS, y de la OMS llega a varios organismos para decir por qué ese medicamento está produciendo eso. Se llama la farmacovigilancia. Hay reacciones adversas muy, muy serias que pueden resultar en la muerte del paciente, poner en riesgo la vida, requieren de hospitalización para que se pueda aliviar, prolonga las hospitalizaciones, causa incapacidad, obviamente puede causar anomalías congénitas, requiere intervención para prevenir daño permanente. ¿Sí? Fíjense las causas de muerte en Estados Unidos, simplemente por poner los datos. Las reacciones adversas a los fármacos causan 106.000 muertes. Es decir, que no es tan fácil ni tan sencillo dar medicamentos y esperar que las reacciones ocurran. Sabemos que hay reacciones adversas que siempre van a ocurrir, pero las reacciones son porcentuales, es decir, son proporcionales a un punto. Son porcentuales en 1%, 2%, 5%. Cuando es más de 5% la posibilidad de una reacción adversa, hay que procurar no utilizar ese medicamento porque podríamos tener problemas con los pacientes y judiciales. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las reacciones adversas? Las edades extremas, habíamos dicho niños y ancianos, su farmacocinética y farmacodinámica alterada, el uso de muchos medicamentos al mismo tiempo, condiciones de comorbilidad múltiple, hay pacientes que tienen muchas enfermedades al mismo tiempo, prescripción, uso, monitoreo inapropiado, dosis muy altas, frecuencias inesperadas, disfunción de órganos en fases terminales u órganos que están muy dañados, fisiología alterada, historia previa de reacciones a los fármacos, extensión y duración de la exposición y predisposición genética para que aparezcan esos efectos. ¿Cuáles son los fármacos que más reacciones adversas producen? Uno podría seleccionar muchísimo. No se olviden que van a aprender cerca de 1.800 fármacos, poco más, y hay algunos grupos que sí van a producir reacciones adversas. Los antibióticos, no cabe duda, las reacciones alérgicas son habituales en estos fármacos. Los anticoagulantes, hemorragias, alteraciones pueden ser muy, muy severas. Los antineoplásicos pueden matar al paciente si la dosis es muy elevada. Las drogas cardiovasculares alteran muchas veces más de lo que el paciente tiene como enfermedad de base. Hipoglicemiantes, la hipoglicemia es más fatal, entre comillas, más peligrosa que la hiperglicemia. Los antihipertensivos podrían producir estados alterados en el paciente, analgésicos, agentes de diagnóstico, drogas en el sistema nervioso central y otros. ¿Cuál es la toxicidad que se produce por las drogas cuando tenemos fármacos que son capaces de dañar al cuerpo como efectos adversos? Una de las condiciones que más tenemos son hepatitis. Las hepatitis por fármacos son relativamente frecuentes y las hepatitis particularmente por anestésicos. Los pacientes
una reacción alérgica muy severa. Anemias hemolíticas, muchos fármacos producen anemia hemolítica. Cuando se vea fármaco por fármaco, en la parte de farmacología especial van a ustedes ver cada fármaco, qué efecto produce, cuál es su efecto adverso más grande. Esto no se olvide que son generalidades, nadie va a aprender de golpe todo esto, pero son las cosas que podrían ocurrir. Granulocitopenia o baja de los neutrófilos, trombocitopenia, baja de las plaquetas, vasculitis, algunos fármacos, sobre todo los antineoplásicos, aplasia medular, el cloranfenicol también aplasia medular, enfermedad del suelo, etc. Las reacciones adversas se pueden clasificar de diferentes maneras y hay alguna clasificación que me ha gustado que se llama clasificación por causa. Hay reacciones adversas relacionadas con la dosis. No debería darse esa dosis al paciente, se dio una dosis que era muy alta al paciente y le produce una reacción adversa en relación a la dosis. Uno de ellos es el cloranfenicol. Las reacciones adversas no relacionadas con la dosis por alteración de mecanismos inmunológicos y mecanismos farmacogenéticos. Reacciones adversas por fármacos administrados de forma prolongada. Hay que utilizar un fármaco con el tiempo necesario y el tiempo justo, no necesitamos por qué prolongar. Pero hay situaciones clínicas que nos obligan a prolongar los fármacos, entonces hay que tener mucho cuidado de las reacciones adversas. Hay reacciones adversas como fenómenos diferidos, reacciones tóxicas directas, ¿cierto? Los sistemas comúnmente afectados, si yo digo un fármaco, un antibiótico, ¿qué va a producir? Uno cuando lea el fármaco, el antibiótico per se va a decir produce esto y esto, pero son los sistemas afectados en general, y cuando uno dice se afecta tal sistema, no va a caer en un desconocimiento, va a decir sí, algunos más y menos. Por ejemplo, con cualquier fármaco pueden alterarse los sistemas hematológicos. Uno dice produce reacciones adversas hematológicas, trombocitopenia, anemia, etc. A nivel del sistema nervioso central puede producir neuropatías. Una gran cantidad de fármacos producen neuropatías. Nadie va a caer y va a decir no produce alteraciones del sistema nervioso central. Alergias y dermatológico, no cabe duda. Alteraciones metabólicas, cardiovasculares, gastrointestinales, alteraciones renales, disminuyen el flujo renal, alteran la continencia urinaria, alteraciones respiratorias y alteraciones de los sentidos o sensorial. Esos son en general los sistemas comúnmente afectados y muchísimos fármacos pueden afectar a todos por igual o ser más incidentes en un grupo u otro de alteraciones. Siguiente, por favor. Con cada fármaco ustedes van a ver qué produce. Esto simplemente es una generalidad de lo que es la reacción adversa. Hay otra clasificación de la toxicidad que se llama la clasificación de Rawlins, y clasifica en reacciones de tipo A o predecibles, reacciones de tipo B no predecibles. Y en las reacciones de tipo A predecibles se considera que la reacción adversa es la extensión de los efectos farmacológicos. Ha producido un efecto y la extensión es la reacción adversa. Y es predecible y es dosis dependiente. Por ejemplo, propanolol y el bloqueo cardíaco, anticolinérgicos y sequedad de la boca. Sabemos que un medicamento va a producir sequedad de la boca, es un efecto adverso que estamos esperando y está dependiente de la dosis y es predecible. De tipo B son reacciones idiosincráticas, inmunológicas, raras y no predecibles, porque no en todos los pacientes produce eso, en algunos pacientes. Un ejemplo es el cloranfenicol y la anemia plástica, es reacción de tipo B. Siguiente. Ejemplos de tipo A, mareos con el uso de antihistamínicos. Le vamos a dar un antialérgico al paciente y el paciente no puede manejar su vehículo, no puede manejar máquinas porque le da mareos y puede inclusive darle sueño. Respuesta exagerada de la warfarina y la fenitoína. Acetaminofeno, si damos en dosis muy altas, va a producir una necrosis hepática. Esa es pregunta de examen siempre. La dosis alta del acetaminofeno produce necrosis hepática severa. Siguiente. De tipo B. De tipo B hemos dicho que no están relacionados, son no predecibles. Puede ser la anemia hemolítica con uso de dapsona. La dapsona se utiliza para el tratamiento de la lepra. O su sensibilidad rara a la warfarina y fenitoína cuando hay una alteración de un citocromo, o reacciones alérgicas y pseudoalérgicas muy severas, inesperadas, que no se esperaba con ese fármaco. También hay reacciones de tipo C y de tipo D asociados al uso prolongado, involucra acumulación de dosis, por ejemplo la fenacetina y la nefritis intersticial,
de tipo D, efectos retrasados, carcinogenicidad, teratogenicidad, síndrome fetal de la hidantoína. Se considera la reacción medicamentosa también según la severidad con la que se presenta. Hay algunas reacciones que son leves, otras moderadas y otras severas. En las reacciones leves que ha producido el medicamento no se requiere cambios en la terapia. En la reacción moderada que ha producido el fármaco, imagínense una dermatitis que afecta a los dedos, que afecta a la planta de los pies con el uso del medicamento, y esa dermatitis se vuelva más seria con descamación de la piel, con un síndrome de Stevens-Johnson, si acaso muy severa. Entonces lo primero que tenemos que ver es cambiar la terapia. Hay que buscar tratamientos adicionales o hospitalizar al paciente, y cuando es severa hay incapacidad o riesgo de vida, inmediatamente hospitalizar al paciente, utilizar antídotos y ver cómo sacar el fármaco del cuerpo del paciente. Hay comienzos del evento, las reacciones adversas pueden ser agudas dentro de los 60 minutos que pase entre la ingestión del fármaco y el paciente. Reacciones subagudas 1 a 24 horas y latentes que pueden inclusive aparecer después del segundo día. Por lo tanto, la historia farmacológica, la anamnesis es terriblemente importante cuando uno recibe un paciente, decir cuándo ha tomado medicamentos, cuándo ha sido la última vez, para ver si no es una reacción adversa que podría estar catalogada como latente subaguda. Siguiente. Los efectos adversos dependen del polimorfismo de enzimas, de metabolitos perjudiciales. Hay algunos fármacos que al metabolizarse en el hígado van a producir metabolitos muy tóxicos, enfermedades concurrentes, fallas orgánicas. También del margen de seguridad que existe entre la dosis necesaria y la dosis que causa el efecto. No se olviden que eso se llama ventana terapéutica. Y hay algunos fármacos que tienen una ventana muy estrecha y simplemente subir con pocos miligramos la dosis ya tenemos efectos adversos. Siguiente, por favor. Hay varias categorías de toxicidad, hemos dicho por activación o inhibición inapropiada de la diana, toxicidad por efectos adversos ajenos a la diana o fenotipos. Factores que influyen en la toxicidad: la edad, habíamos dicho también al principio, la composición genética, afecciones previas del paciente, dosis administrada, fármacos que el paciente toma, interacción entre fármaco y dieta, interacción entre fármaco y plantas medicinales. Paradigmas generales de la toxicidad. Hay efectos adversos sobre la diana, unidad fármaco más receptor inadecuada, la diana no es la correcta, una cinética inadecuada. Hay efectos adversos a la diana, no está yendo al receptor, fármaco unido a una diana al que no iba destinado, puede haber eso. Efectos adversos sobre el sistema inmunitario y respuesta idiosincrática no conocida, inesperada, que puede causar la muerte del paciente sin una causa aparente. Los efectos adversos sobre la diana: exageración de la acción farmacológica deseada, error accidental de la dosis, habitualmente ocurre por la dosis, tienen que aprender a dosificar en forma muy certera ustedes. Alteración en la farmacocinética, cambios en la farmacodinamia, mayor o menor número de receptores, aumento de la concentración del fármaco, mayor respuesta, mayor biodisponibilidad, y son comunes a todos los fármacos pertenecientes a una misma clase. Por ejemplo, las penicilinas podrían tener todos una correlación con los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son 4 grandes grupos y cada uno de ellos podría concurrir en la misma reacción alérgica. ¿Sí? Efectos ajenos sobre la diana. Muchas dianas de fármacos se expresan en más de un tejido. La difenhidramina, que es un medicamento para bloquear receptores H1, no cabe duda, nos va a servir como antialérgico, H1 periféricos, pero si bloquea a los H1 en el sistema nervioso central, produce somnolencia. La lidocaína bloquea canales de sodio periféricos y el sistema nervioso central, causa temblor, coma y muerte inclusive. Pocos fármacos son absolutamente selectivos, hay distintos enantiómeros de un fármaco por su distinta presentación, activación de distintos subtipos de receptores, selectivos o no, y hipersensibilidad a fármacos. ¿Sí? La toxicidad idiosincrática, hemos dicho, es la que no se espera. Son efectos adversos que aparecen en forma impredecible en un número muy reducido de pacientes por motivos desconocidos. Estos efectos no se hicieron evidentes en los ensayos clínicos, no aparecieron. Pueden haber mecanismos genéticos implicados, no cabe duda. Pueden producir disfunción permanente orgánica o muerte, y hay que retirar el fármaco, pero no es posible identificar qué pacientes son susceptibles a tener nuevamente una reacción idiosincrática con ese fármaco. Es una
alcanzar. Los mecanismos de la toxicidad celular. Las células tienen mecanismos para evitar o reparar daños, no cabe duda. Ahí tenemos la acción de la glucoproteína P, que sacaba mucho fármaco del entorno celular. Si las lesiones son repetitivas, terminan en fibrosis y daño al órgano. El cuerpo se defiende creando algunos sistemas para evitar el fármaco. Si el daño tóxico es muy alto, se produce apoptosis, lleva a la muerte celular de la célula. Con daño o sin daño de tejidos circundantes, hay necrosis por digestión enzimática, desnaturación de proteínas, disgregación de membrana celular, mucha inflamación y daño en células vecinas, todo lo que va a producir la necrosis o la digestión enzimática. ¿Siguiente? Los efectos en tejidos, en diferentes tejidos, ¿vale? Siguiente, ¿no? Va a depender de cada fármaco. La inmunotoxicidad, hay fármacos que producen reacciones inmunitarias en síndrome de respuestas de tipo 1 al 4, ponen en riesgo el funcionamiento normal del sistema inmune, a fármacos que actúan como sustancias extrañas y fármacos de menos de 600 daltos o actenos, invoca una respuesta inmunológica. Hay fármacos per se que son inmunotóxicos y estos son los 3 fármacos más inmunotóxicos que se conocen. Los antineoplásicos, que son utilizados para el cáncer, son muy inmunotóxicos. Los corticoides y anticuerpos monoclonales. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que también se utiliza para el tratamiento del cáncer y pueden producir daños inclusive inmunológicos con alteraciones tan severas que el paciente fallece por esta alteración inmunotóxica. Una de ellas es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que va a producir alteraciones neurológicas. El paciente no puede levantarse, no puede caminar, no puede hablar y al final fallece, y es una lesión del sistema inmune por inmunotoxicidad de esos fármacos. ¿Cierto? Hay reacciones de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 en el mecanismo inmunitario. Tipo 1, respuesta de hipersensibilidad exagerada. La alergenafiltraxis está debido al aumento de inmunoglobulina E. La de tipo 2, citotoxicidad dependiente del anticuerpo, ahí está mediando la inmunoglobulina G, produce una citólisis. La de tipo 3, hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, ya son los dos, la E, la G y aquí la G y la M. E hipersensibilidad retardada, activación de linfocitos T citotóxicos. ¿Sí? La respuesta inmunitaria no se debe esperar. El sistema inmune ataca sus propias células. Si la metildopa puede producir anemia hemolítica. La isoniazida aumenta la producción de anticuerpos contra la mieloperoxidasa, una enzima propia que tenemos. La vancomicina da lugar al síndrome del hombre rojo por degranulación de los mastocitos o liberación de mucha histamina. Las sulfonamidas anticoagulantes AINES alopurinol pueden producir un famoso síndrome de Stevens-Johnson. Stevens-Johnson es una alteración dermatológica muy severa producida por estos fármacos, sulfamidas anticoagulantes AINES y otros fármacos más que inesperadamente producen síndrome de Stevens-Johnson como una respuesta inmunitaria alterada muy severa. ¿Siguiente? Hay hepatotoxicidad inducida por fármacos. Muchos fármacos se metabolizan en el hígado, no cabe duda, metabolitos tóxicos. La hepatotoxicidad puede ser imprevista. Hay hepatotoxicidad fulminante sin idiosincrasia, hepatotoxicidad difícil de predecir en estudios preclínicos, riesgo de hepatitis puede ser 1 en 10.000, 1 en 100.000 o 1 en 1 millón, pérdida de función hepática y incremento de la toxicidad hepatocelular. ¿Siguiente, por favor? Factores de riesgo de hepatotoxicidad inducida por fármacos, estos son algunos de los factores, pero muchas veces puede ser impredecible por qué se ha producido la toxicidad hepática. Se dice que los de la raza negra tienen más riesgo de toxicidad hepática. Niños y ancianos no cabe